la diputada provincial Matilde Bruera, que está en línea con nosotros para charlar de este tema, y si hay que refundar la policía y de qué forma. Matilde, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por el llamado, la Bueno, consulta. antes que nada, cómo se, o sea, cuál es el eje para, bueno, para combatir esta cuestión de que uno deposita la confianza, el monopolio de la fuerza pública en la policía y la policía termina arreglando con narcotraficantes? Bueno, yo ya he dicho muchas veces que no es posible ni el narcotráfico ni ningún crimen organizado sin la complicidad del Estado. Y la primer complicidad suele ser policial, porque son los que están en contacto con los en contacto directo con la prevención del delito o con la represión del delito. Eso es histórico, ¿no? Y hay una frase muy vieja que nosotros repetimos, que es el control de los controladores, ¿no? Cómo se ejerce el control de los controladores. Y no hay duda que en la provincia de Santa Fe es imprescindible una reforma integral de la policía. Si bien no haría falta aclararlo, yo siempre lo aclaro para que no se malinterprete. Por supuesto que hay policías que son honestos, pero la estructura policial está corrupta, porque es parte del delito, porque estos hechos, como el que usted mencionaba, inundan las noticias policiales y además inundan las investigaciones. En todas las investigaciones sobre narcotráfico, cuando no aparecen policías encubriendo, aparecen policías integrantes de las bandas. Entonces no hay duda que la policía forma parte del problema y que merece una reforma integral. Y creo que esto es de los temas serios que hay que abordar. Por supuesto que es un tema más difícil de abordar, ¿no? Porque no es una respuesta a lo mejor estentoria, pero es una respuesta imprescindible, es necesario. Y yo he sido muy crítica de la legislatura santafesina porque no es que no aprobó una reforma policial, nunca trató una reforma policial, a pesar de que había varios proyectos de leyes proponiendo reformas. Y esto, además de las responsabilidades que pueda tener el Poder Ejecutivo en el tema de la inseguridad, que además es un tema que abarca a varios ejecutivos de los últimos 15 años de la provincia, pero también tienen que hacerse cargo los legisladores que han obturado el tratamiento de estas reformas, ¿no? Ahora, Matilde, usted también ha escuchado durante todo este proceso y seguirá escuchando algunas ideas como, bueno, hay que traer el ejército o hay que traer más gendarmes y mandar el ejército a las fronteras o más federales. ¿Eso es la solución esta? No, de ninguna manera, y ellas ya son experiencias. Puede ser un parche, traer fuerzas en algún momento, traer fuerzas federales, o puede ser un parche transitorio, pero está demostrado. En primer lugar, traer el ejército no se puede porque está prohibido. Sí, no, la ley de seguridad interior lo prohíbe, habría que modificar la ley primero. Claro, lo prohíbe la ley de seguridad y además lo prohíbe la Constitución Nacional. No son fuerza, el ejército no es una fuerza creada para la seguridad, sino para la defensa nacional. Y la defensa nacional es algo muy distinto a la seguridad, conceptualmente, estratégicamente, es una función absolutamente distinta a la del ejército. Creo que cuando se mencionan estas cosas, que además se sabe que son imposibles, se está jugando para la tribuna, es una propuesta muy poco seria y suelen ser discursos electorales. Y creo que si bien todo el mundo tiene derecho a hacer campaña, creo que en un tema tan serio hay que ser más serio, porque este tema solo se aborda con seriedad y abordando los problemas que hay que tratar, no diciendo cualquier cosa que está prohibido, que no se puede hacer y que ya ha fracasado. En Colombia pusieron el ejército y se corrompió el ejército, fracasó. En Brasil lo hicieron en varias etapas de la historia. Lo hicieron a principios de la década de 90, en Río de Janeiro, ocuparon las principales favelas con el ejército y fue un fracaso. En el año, creo que 2018, por ahí, volvieron a llevar el ejército y fue otro rotundo fracaso.
Entonces, bueno, creo que cuando yo digo serio, hay que estudiar no solamente lo que pasa en Argentina y lo que pasa especialmente en Santa Fe, sino las experiencias en otros países, para dar respuestas que no fracasen y respuestas serias, ¿no? Matilde, en las últimas sesiones en Diputados usted planteó expresamente saber cómo se tomó esta decisión de mantener en formol 257 fetos en el Hospital de Rafaela, un tema que hemos tratado aquí, incluso con especialistas de derecho de familia, y bueno, y distintas visiones del tema. ¿Qué es lo que pretende este pedido de informes, Matilde? Este pedido de informes pretende aclarar la situación, porque a primera vista, cuando nosotros nos enteramos por madres que sufrieron un impacto muy fuerte cuando se enteraron que las estaban convocando para esta situación, ¿no? Para pedirle permiso qué hacer con un feto que habían perdido hacía 10 años atrás o 15 años atrás. Bueno, es un procedimiento absolutamente cruel y es un procedimiento, por lo que surge de las noticias que uno tiene, de lo que manifiestan las personas involucradas, incluso del propio fallo, de la propia decisión de una jueza, hay cuestiones graves como la posible violación de algunos derechos de las personas involucradas. Con lo cual, bueno, queremos aclarar esa situación, porque ¿cómo puede ser? El médico invoca una objeción de conciencia. ¿Una objeción de conciencia en relación a qué? Si son abortos espontáneos, estos son fetos, claro, productos de abortos espontáneos. Entonces, ¿cuál es la objeción de conciencia? En segundo término, ¿por qué se pidió autorización para retener los fetos? ¿No se pidió autorización? Ahora, ¿por qué se le entrega a una jueza un listado de personas, de madres que habrían sufrido un aborto espontáneo? ¿Por qué? Eso es una violación del secreto médico, una violación de la confidencialidad. Está prohibido, aunque lo autorice la jueza, está prohibido. La jueza no tiene facultades para autorizar una violación del secreto médico. Y además, tampoco queda claro en este procedimiento que está llevando a cabo este médico que guardó 257 fetos, no se trata de un caso. Ahora nadie pasó por ese armario y vio... bueno, eso también habría que pedirle explicaciones a la dirección del hospital. Y además, bueno, ¿cómo están identificados esos fetos? Porque según surge del fallo, porque bueno, una cosa que tiene que explicar es por qué, si los quiere identificar e inhumar ahora, ¿por qué no lo hizo hace 15 años? ¿O por qué no siguió el protocolo que corresponde para descartar residuos patológicos? Bueno, él argumenta, según surge del fallo, que no los identificó porque tenían menos de 20 semanas. Y bueno, y si no los identificó en su momento, ¿cómo los identifica ahora? Realmente hay tantas dudas alrededor de este tema que el pedido de informe lo que tiende es a aclarar, antes de hacer afirmaciones sobre qué es lo que pasó acá. Primero queremos aclarar algunos extremos, ¿no? Que el médico explique y que explique también el hospital y el efector de salud, qué pasó acá, ¿no? Porque bueno, si considera que acá lo que se trata de reeditar, y uno lo advierte en el fallo, es la vieja discusión sobre si el feto es persona o no es persona. Eso ya está resuelto por la Constitución Nacional y por el Código Civil. Una persona es el nacido vivo. Quien no nace vivo no es persona. Y si bien es cierto que hay una ley nacional que permite registrar la defunción de fetos, bueno, pero hay que hacerlo en el momento entonces. ¿Por qué lo hace 15 años después? Y si él considera que estas son personas, es más grave. Es mucho más grave, porque se quedó con personas durante 15 años. Dispuso de 257 personas. Creo que su discurso
por lo menos lo que surge del fallo y lo que surge de lo que uno ha leído. Por eso creo que lo serio es preguntar qué pasó. Pero según surge de su propio discurso es autocontradictorio, porque si consideran que los fetos son bebés, es aún más grave la situación, ¿no? Entonces, creo que acá se quiere reeditar una discusión. Se hace tantos esfuerzos para no aceptar la legislación vigente que realmente se incurre en estos desatinos, ¿no? Porque estos son abortos espontáneos. No se puede no estar de acuerdo con abortos espontáneos. Sí, se producen nada más. No es voluntario, al contrario, eran embarazos queridos y abortos espontáneos, las mujeres han perdido, entonces encima que han sufrido una pérdida dolorosa, como es un embarazo querido, tiene que sufrir ahora que a un médico que intervino en su momento y la asistió, la someta a un tratamiento cruel, que también viola los derechos de los pacientes, porque los derechos básicos de los pacientes son un tratamiento digno. Esto no es digno, es un tratamiento, es la autonomía de la voluntad, o sea, le tiene que pedir autorización para cualquier procedimiento que se relacione con ella, con las mujeres, con las pacientes, con las gestantes, y además tiene que mantener la confidencialidad, entre otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Estado no puede ser indiferente a esto. Entonces, por lo menos hay que pedirle al profesional y al efector de salud, que es el Hospital Ferré de Rafaela, que explique todos estos hechos y esta situación que ha permanecido durante tantos años y que tanto dolor está causando a las personas gestantes, ¿no? Matilde, gracias por estos minutos con nosotros, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias.